Jung y la sombra dorada, transmutando los bloqueos ancestrales de escasez para liberar tu genio financiero. Introducción. En las profundidades de la psique humana, allí donde residen los mitos olvidados y los tesoros ocultos, Carl Gustav Jung nos legó un mapa, el camino hacia la totalidad, hacia ese proceso sagrado que llamó individuación. Pero ¿qué sucede cuando este mapa nos guía no solo hacia los grandes arquetipos del self y la sombra, sino también hacia nuestra relación íntima y a menudo conflictiva con el dinero, hacia esa sombra dorada que contiene tanto nuestro potencial de escasez como nuestro genio financiero ancestral, esperando ser desenterrado y pulido? Bienvenido, explorador del inconsciente, alma en búsqueda de tu totalidad financiera. Si estas palabras han encontrado eco en ti, es porque quizás has sentido esa lucha sorda, esa sensación persistente de que, a pesar de tus esfuerzos conscientes, ciertos patrones financieros repetitivos tejen una red invisible que limita tu prosperidad. Tal vez has intuido que hay algo más profundo en juego, algo que se remonta a generaciones pasadas, un legado no escrito de miedos, creencias y lealtades invisibles que moldean tu presente económico de formas que apenas comienzas a vislumbrar. En las páginas sonoras que siguen, nos embarcaremos en un viaje valiente y revelador, iluminado por la linterna de la psicología analítica. Te prometo desvelar cómo los conceptos junguianos, la sombra, el inconsciente colectivo familiar, los arquetipos, el poder de los símbolos y los sueños, pueden convertirse en la llave maestra para identificar, comprender y, lo más importante, transmutar esos bloqueos ancestrales de escasez que han operado desde las penumbras de tu psique. Este no es un manual de finanzas convencional. Es una invitación a un proceso alquímico de transformación interior. Juntos, descenderemos al crisol de tu inconsciente, donde la sombra de tus miedos, culpas y vergüenzas financieras, lejos de ser un enemigo a erradicar, se revelará como la guardiana de un tesoro insospechado. Tu sombra dorada, ese potencial no vivido, esos talentos reprimidos y esa energía vital que una vez integrada se convierte en el oro de tu auténtica abundancia, en la expresión de tu genio financiero único y alineado con tu alma. Prepárate para un viaje que desafiará tus percepciones, sanará tus raíces y te empoderará para reclamar la riqueza integral que por derecho te pertenece. La aventura hacia tu totalidad financiera comienza ahora. Capítulo 1. El inconsciente familiar y el dinero. Descifrando los guiones heredados de escasez y abundancia. Adéntrate conmigo, oh explorador de las profundidades psíquicas, en el vasto y a menudo inexplorado territorio del inconsciente familiar, ese campo sutil donde se entretejen las historias no contadas, los traumas silenciados y las creencias tácitas de nuestros ancestros, especialmente en lo referente a un tema tan cargado de energía como es el dinero. Jung nos enseñó que no somos islas, sino que estamos profundamente conectados con un inconsciente colectivo que se manifiesta de forma particularmente potente dentro del sistema familiar. Y es aquí, en este crisol transgeneracional, donde a menudo se forjan los guiones invisibles que dictan, en gran medida, nuestra relación con la escasez o la abundancia. Imagina el árbol genealógico no solo como una estructura de nombres y fechas, sino como un organismo psíquico vivo, con raíces que se hunden en el pasado y ramas que se extienden hacia el futuro a través de ti. Cada ancestro, con sus experiencias de prosperidad o pobreza, sus éxitos o fracasos financieros, sus alegrías o sufrimientos relacionados con el dinero, ha dejado una impronta energética, una vibración que resuena en las células y en la psique de las generaciones venideras. Estos no son meros recuerdos históricos, son fuerzas activas, complejos emocionales que se transmiten de forma no verbal, a menudo inconsciente, de padres a hijos. Consideremos la historia de Elena, una talentosa diseñadora gráfica que, a pesar de su evidente capacidad y de trabajar incansablemente, siempre parecía llegar a fin de mes con lo justo. Sentía una ansiedad constante en torno al dinero, un miedo difuso a la pérdida, aunque racionalmente no encontraba una causa actual para ello. En un proceso de introspección profunda, comenzó a explorar la historia de su familia. Descubrió que su abuelo, un próspero comerciante, lo había perdido todo durante una crisis económica, sumiendo a la familia
en una pobreza repentina y vergonzante. Aunque su abuelo nunca habló abiertamente de esta experiencia traumática, el miedo a la ruina, la creencia de que el dinero es inestable y puede desaparecer en cualquier momento, se había infiltrado en el tejido psíquico familiar como un miasma. Elena, sin saberlo, estaba viviendo bajo la sombra de este trauma ancestral, repitiendo inconscientemente el patrón de casi tener, pero nunca lo suficiente, como una forma de lealtad invisible al sufrimiento no resuelto de su abuelo. Este es solo un ejemplo de cómo opera el inconsciente familiar. Los guiones heredados pueden manifestarse de múltiples formas: creencias limitantes, frases escuchadas en la infancia como «el dinero no crece en los árboles», «los ricos son malos», «es mejor ser pobre pero honrado», «no merecemos más», se internalizan como verdades absolutas, configurando un techo invisible para nuestra prosperidad. Lealtades invisibles. De forma inconsciente, podemos sabotear nuestro éxito financiero para no traicionar a ancestros que sufrieron escasez, o para no superar el nivel de prosperidad que ellos alcanzaron, como si una voz interna nos dijera: ¿quién te crees que eres para tener más que ellos? Traumas. No resueltos. Pérdidas económicas significativas, estafas, quiebras, disputas por herencias, pueden generar un campo de energía traumática que afecta la capacidad de las siguientes generaciones para confiar en la abundancia o para manejar el dinero de forma saludable. Secretos familiares. Asuntos no dichos relacionados con el dinero, deudas ocultas, fortunas mal habidas, desheredamientos injustos, crean nudos energéticos en el sistema familiar que pueden manifestarse como bloqueos financieros en los descendientes. Patrones de comportamiento. La tendencia al despilfarro, la incapacidad para ahorrar, el miedo a invertir, o por el contrario, una avaricia compulsiva, pueden ser comportamientos aprendidos o reacciones compensatorias a las experiencias financieras de nuestros antepasados. El dinero, en este contexto, se convierte en mucho más que un simple medio de intercambio. Se carga de significados simbólicos, representando amor, poder, seguridad, culpa, vergüenza, libertad o condena, según la narrativa particular de cada familia. Descifrar estos guiones heredados no se trata de culpar a nuestros ancestros, sino de comprender con compasión las dinámicas que nos han moldeado, para poder así liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan a patrones de escasez que no nos pertenecen. Este proceso de toma de conciencia es el primer paso crucial hacia la individuación financiera. Al traer a la luz estos patrones inconscientes, comenzamos a diferenciarnos del alma grupal de la familia, reconociendo qué creencias y emociones son verdaderamente nuestras y cuáles son un eco del pasado. Es un acto de amor y de valentía, tanto hacia nosotros mismos como hacia nuestros ancestros, pues al sanar estas heridas en nuestra propia psique, también contribuimos a liberar la energía bloqueada en el sistema familiar. ¿Qué historias sobre el dinero se contaban en tu familia? ¿Qué emociones predominaban cuando se hablaba de finanzas? ¿Hubo eventos traumáticos relacionados con la prosperidad o la pobreza? Estas preguntas son portales hacia el descubrimiento de tu propio guión financiero heredado, el primer capítulo en el viaje hacia la liberación de tu auténtico genio financiero. Ejercicio de exploración. El árbol genealógico financiero. Este ejercicio te invita a trazar un mapa de las influencias financieras de tu linaje, para comenzar a identificar los patrones y creencias que podrías haber heredado. ONE. Dibuja tu árbol genealógico. En una hoja grande de papel, dibuja tu árbol genealógico, incluyendo al menos a tus padres, abuelos y, si es posible, bisabuelos. No te preocupes si no tienes toda la información. Hazlo lo mejor que puedas con lo que sabes o intuyes. 2. Investiga la historia financiera. Para cada ancestro que hayas incluido, reflexiona y, si es posible, investiga, preguntando a familiares, buscando documentos o simplemente sintonizando intuitivamente sobre los siguientes aspectos. ¿Cuál era su relación con el dinero? ¿Cómoda, ansiosa, temerosa, ambiciosa, etc.? ¿Experimentaron periodos de gran abundancia o de severa escasez? ¿Hubo pérdidas significativas o ganancias inesperadas? ¿Cuáles eran sus creencias principales sobre el dinero, el trabajo, la riqueza y la pobreza? EG.
El trabajo duro es la única forma de ganar dinero. El dinero corrompe. Siempre hay suficiente. Hubo secretos, traumas o conflictos familiares relacionados con el dinero, herencias, deudas, negocios fallidos, etc. ¿Qué mensajes sobre el dinero te transmitieron directa o indirectamente tus padres y abuelos? 3. Anota tus hallazgos. Junto a cada ancestro en tu árbol, anota brevemente tus hallazgos o intuiciones. Utiliza símbolos si lo deseas. Ejoa, un signo plus para abundancia, un signo para escasez, una nube para secretos, un rayo para traumas. Four identifica patrones y lealtades. Observa tu árbol genealógico financiero completo. ¿Ves algún patrón recurrente de comportamiento o creencias que se repita a través de las generaciones? ¿Identificas alguna lealtad invisible que podrías estar manteniendo? En mi familia, nadie ha sido realmente rico, así que yo tampoco debo serlo. ¿Sientes alguna emoción particular? Tristeza, rabia, miedo, compasión, al contemplar la historia financiera de tus ancestros? 5. Reflexión personal. Escribe en un diario tus reflexiones sobre este ejercicio. ¿Cómo crees que estas historias y patrones ancestrales podrían estar influyendo en tu vida financiera actual? ¿Qué creencias o miedos reconoces en ti que podrían tener un origen transgeneracional? Este es un trabajo de detective psíquico. No busques respuestas definitivas de inmediato, sino permite que la información y las intuiciones emerjan. El simple acto de traer estas dinámicas a la conciencia inicia un poderoso proceso de sanación y diferenciación. Capítulo 2. La sombra financiera. Abrazando el miedo, la culpa y la vergüenza para encontrar tu poder oculto. Adentrémonos ahora, valiente explorador de tu psique, en uno de los conceptos más cruciales y transformadores de la psicología junguiana: la sombra. Esa parte de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o desterrado al inconsciente porque no encaja con nuestra imagen idealizada del yo, nuestra persona. Y cuando aplicamos esta lente a nuestra relación con el dinero, descubrimos la existencia de una sombra financiera, un receptáculo de todos nuestros miedos, culpas, vergüenzas, creencias irracionales y deseos no reconocidos en torno a la riqueza y la escasez. Es en el valiente encuentro y abrazo de esta sombra donde reside un poder oculto inmenso, la llave para desbloquear nuestro auténtico potencial de prosperidad. La sombra financiera no es inherentemente mala o negativa. Es simplemente aquello que no queremos ver o aceptar de nosotros mismos en relación con el dinero. Puede incluir miedos profundos, miedo a la pobreza, miedo al éxito y la envidia o responsabilidad que podría acarrear, miedo a perderlo todo, miedo a no ser suficiente, miedo a pedir lo que valemos. Sentimientos de culpa y vergüenza, culpa por tener más que otros, culpa por desear dinero, vergüenza por deudas pasadas o fracasos financieros, vergüenza por no cumplir con las expectativas económicas, propias o ajenas. Creencias irracionales e infantiles. Si tengo mucho dinero, la gente solo me querrá por eso. El dinero es sucio, no merezco ser rico, siempre seré pobre. Deseos inconfesables. Un anhelo secreto de poder o reconocimiento a través del dinero, envidia hacia la prosperidad ajena, fantasías de riqueza ilimitada que contrastan con una autoimagen de modestia. Comportamientos saboteadores, procrastinación en asuntos financieros, gastos compulsivos, incapacidad para ahorrar, aversión al riesgo calculada, o por el contrario, una tacañería extrema que impide disfrutar de la vida. Estos aspectos sombríos, al ser reprimidos, no desaparecen. Al contrario, operan desde el inconsciente con una fuerza considerable, proyectándose en nuestras circunstancias externas o manifestándose como autosabotajes inexplicables. Es como si una parte de nosotros remara en dirección contraria a nuestros objetivos conscientes de prosperidad. Pensemos en Marcos, un emprendedor con ideas brillantes que, sin embargo, veía cómo sus proyectos fracasaban uno tras otro justo cuando estaban a punto de despegar. En su trabajo terapéutico, descubrió una profunda sombra de miedo al éxito. Su padre, un hombre trabajador pero de escasos recursos, siempre había denigrado a los ricos como personas egoístas y explotadoras. Inconscientemente, Marcos temía que,
Si alcanzaba el éxito financiero, se convertiría en una de esas personas que su padre despreciaba, perdiendo así su amor y aprobación. Esta lealtad infantil y el miedo asociado estaban saboteando sus esfuerzos, manteniéndolo en un ciclo de casi éxito que lo dejaba frustrado y confundido. Solo al traer este miedo a la conciencia, al comprender su origen y al permitirse sentir la tristeza y la rabia asociadas, pudo comenzar a desidentificarse de él y a redefinir su propio concepto de éxito. El trabajo con la sombra financiera no es un proceso cómodo. Requiere una honestidad radical y la valentía de mirar aquellas partes de nosotros que preferiríamos ignorar. Implica sentir emociones desagradables que hemos evitado durante mucho tiempo. Pero, como nos enseñó Jung, el oro está en la oscuridad. Precisamente en aquello que hemos rechazado y temido, yace una energía vital y un potencial creativo que, una vez integrado, nos vuelve más completos y poderosos. Cuando abrazamos nuestro miedo a la pobreza, por ejemplo, podemos descubrir una profunda resiliencia y una capacidad de adaptación que desconocíamos. Cuando confrontamos nuestra culpa por desear dinero, podemos conectar con un anhelo legítimo de seguridad, libertad y la capacidad de contribuir al mundo de formas significativas. Cuando reconocemos nuestra envidia hacia la prosperidad ajena, podemos descubrir nuestros propios talentos y ambiciones no expresadas. La sombra financiera también puede contener aspectos positivos que hemos reprimido, lo que Jung llamó la sombra dorada, que exploraremos más a fondo en un capítulo posterior. Por ejemplo, si en nuestra familia se valoraba la humildad excesiva y se criticaba la ambición, podríamos haber reprimido nuestro propio impulso natural hacia el logro y el liderazgo, cualidades esenciales para generar prosperidad. El proceso de integración de la sombra es alquímico. Implica reconocimiento, nigredo. Tomar conciencia de los aspectos sombríos sin juicio. Observar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos automáticos en relación con el dinero. 2. Aceptación, albedo. Aceptar que estas partes también son yo, sin condenarlas. Ofrecerles compasión, como lo haríamos con un niño asustado o herido. 3. Diálogo. Citrinitas. Entablar un diálogo interno con estas partes sombrías, tratando de comprender sus necesidades, miedos y motivaciones. ¿Qué intentan protegernos? ¿Qué mensaje nos traen? For integración. Rubedo. Encontrar formas de incorporar la energía y la sabiduría de la sombra de manera constructiva en nuestra vida consciente. Esto puede implicar cambiar creencias, sanar heridas emocionales y tomar nuevas decisiones financieras alineadas con nuestra totalidad. ¿Qué miedos, culpas o vergüenzas financieras has mantenido ocultos, incluso de ti mismo? ¿Qué comportamientos autosaboteadores reconoces en tu vida económica? Atrévete a encender una luz en esos rincones oscuros de tu psique. Allí, en la sombra financiera, no solo encontrarás las raíces de tus bloqueos, sino también el combustible para tu transformación y el poder oculto para forjar una prosperidad auténtica y duradera. Ejercicio de diálogo con la sombra financiera. Esta práctica de imaginación activa te invita a encontrarte y dialogar con una manifestación de tu sombra financiera para comprenderla e integrarla. ONE. Preparación y centramiento. Busca un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira profundamente varias veces para relajarte y centrarte. 2. Invocación de la sombra. Con la intención de encontrarte con un aspecto de tu sombra financiera, formula una pregunta como ¿qué parte de mí está bloqueando mi prosperidad? O ¿qué miedo, culpa, vergüenza necesita ser escuchado? Permite que una imagen, sensación o figura emerja en tu imaginación. Puede ser una figura humana, un animal, un objeto o simplemente una sensación. No la juzgues ni la fuerces, acepta lo que surja. Esta es una personificación de un aspecto de tu sombra. 3. Observación y descripción. Observa a esta figura. ¿Cómo es? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo está vestida? ¿Qué emoción transmite? ¿Dónde se encuentra en tu espacio imaginario? Simplemente observa y describe internamente o en un cuaderno. 4. Inicio del diálogo. Con respeto y curiosidad, inicia un diálogo con esta figura. Puedes preguntarle: ¿quién eres y por qué estás aquí?
¿Qué sientes en relación con el dinero o mi prosperidad? ¿De qué intentas protegerme? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué mensaje tienes para mí? 5. Escucha. Activa. Escucha atentamente sus respuestas. Permite que hable con su propia voz, aunque sea irracional o desagradable. No discutas ni intentes convencerla. Simplemente escucha con apertura y compasión, como si fuera una parte herida o asustada de ti mismo. 6. Expresa tu perspectiva, si es apropiado. Si lo sientes adecuado, puedes compartir tus propios sentimientos o perspectivas, pero siempre desde un lugar de comprensión y búsqueda de integración, no de confrontación. 7. Búsqueda de un entendimiento o acuerdo. Pregúntale a la figura si hay algo que podría ayudarla a sentirse más segura, comprendida o integrada. ¿Hay alguna pequeña acción que podrías realizar en tu vida diaria para honrar su mensaje o necesidad de una manera constructiva? 8. Agradecimiento y despedida. Agradece a la figura por haberse mostrado y por el diálogo. Asegúrale que la tendrás en cuenta. Permite que la imagen se desvanezca o despídete de ella respetuosamente. 9. Integración y reflexión. Abre los ojos. Escribe en tu diario sobre la experiencia. ¿Quién apareció? ¿Qué dijo? ¿Qué sentiste? ¿Qué comprensiones obtuviste? Reflexiona sobre cómo puedes integrar este nuevo entendimiento en tu vida. Repite este ejercicio con diferentes aspectos de tu sombra financiera a medida que surjan. Es un trabajo continuo de autoconocimiento y sanación que te permitirá transformar gradualmente tus bloqueos en fuentes de poder y sabiduría. Capítulo 3. Arquetipos de la riqueza y la pobreza. Reconociendo al avaro, el mártir y el mago en tu psique financiera. Profundicemos ahora, oh psiconauta de tu propia alma, en el fascinante reino de los arquetipos, esas formas primordiales y universales que habitan en el inconsciente colectivo y que, como bien nos enseñó Jung, estructuran nuestra experiencia y comportamiento. En el ámbito financiero, ciertos arquetipos ejercen una influencia particularmente poderosa, encarnando patrones de pensamiento, emoción y acción relacionados con la riqueza, la escasez, el poder y el merecimiento. Reconocer la danza de estos arquetipos, el avaro, el mártir, el inocente, el puera eternus, eterno joven, o el senex, anciano sabio, en su manifestación financiera, y el emergente mago o alquimista, dentro de tu propia psique, es un paso esencial para liberarte de sus garras limitantes y activar su potencial más elevado y creativo. Los arquetipos no son buenos ni malos en sí mismos. Son patrones energéticos neutros que pueden manifestarse de forma constructiva o destructiva, dependiendo de nuestro nivel de conciencia e integración. Cuando operan desde la sombra, de forma inconsciente, pueden atraparnos en ciclos repetitivos de comportamiento financiero disfuncional. Consideremos algunos arquetipos clave en la psique financiera. El inocente financiero. Este arquetipo, a menudo conectado con el puera eternus, vive en una especie de negación o ingenuidad respecto al dinero. Espera que alguien más se ocupe de sus finanzas, evita la responsabilidad, teme la complejidad del mundo material y puede caer fácilmente en la dependencia o ser víctima de engaños. Su lema podría ser: el dinero no es importante, o todo se resolverá por arte de magia. Su sombra es la irresponsabilidad y la incapacidad para madurar financieramente. Su potencial dorado es la confianza y la capacidad de soñar en grande, si se equilibra con la sabiduría práctica. Viñeta. Laura, una artista bohemia, siempre había rehuido las cuestiones financieras, considerándolas vulgares y limitantes para su creatividad. Vivía al día, a menudo dependiendo de la generosidad de amigos o de trabajos esporádicos. Se identificaba con el arquetipo del inocente, esperando que el universo proveyera. Su viaje implicó reconocer que su inocencia era también una forma de evitar la madurez y la responsabilidad, y que integrar un aspecto del guerrero o el administrador le permitiría sostener su arte de forma más sólida. El mártir financiero. Este arquetipo se sacrifica constantemente por los demás en el plano económico, a menudo descuidando sus propias necesidades. Siente una profunda culpa por tener o gastar dinero en sí mismo. Puede atraer a personas que se aprovechan de su generosidad o caer en un ciclo de dar hasta el agotamiento,
esperando un reconocimiento o amor que rara vez llega de la forma esperada. Su sombra es el resentimiento oculto y la manipulación a través del sacrificio. Su potencial dorado es una genuina compasión y generosidad, cuando se ejerce desde un lugar de autoestima y límites saludables. Viñeta. Ricardo, padre de familia, trabajaba en exceso para dar a sus hijos todo lo que él no tuvo. Se negaba a cualquier placer personal y vivía con una constante sensación de agobio. Inconscientemente, operaba desde el mártir, esperando que su sacrificio fuera valorado. Su sanación pasó por reconocer su propia necesidad de cuidado y disfrute, y aprender a recibir, equilibrando el dar con el tomar. El avaro o acaparador. Dominado por el miedo a la escasez, este arquetipo acumula dinero y posesiones de forma compulsiva, pero es incapaz de disfrutar de su riqueza o de compartirla. Vive en una prisión de ansiedad, temiendo constantemente perder lo que tiene. Su identidad está fusionada con sus posesiones. Su sombra es la desconexión emocional, la soledad y la incapacidad para experimentar el flujo de la vida. Su potencial dorado, una vez sanado el miedo, podría ser la prudencia, la capacidad de planificación y la seguridad, si se equilibra con la generosidad y la confianza. Viñeta. Marta heredó una considerable fortuna, pero vivía como si fuera indigente, contando cada céntimo y negándose cualquier comodidad. El miedo a perderlo todo, heredado de una abuela que vivió la guerra, la había convertido en una avara. Su trabajo fue conectar con la seguridad interior y permitirse disfrutar de los frutos de la abundancia, transformando el miedo en gratitud. El guerrero o luchador financiero. Este arquetipo ve la vida financiera como una batalla constante. Es competitivo, ambicioso y puede ser implacable en la búsqueda de sus objetivos económicos. Si opera desde la sombra, puede volverse explotador, deshonesto o adicto al trabajo, sacrificando relaciones y bienestar por el éxito material. Su potencial dorado es la determinación, el coraje, la disciplina y la capacidad de superar obstáculos cuando se guía por un propósito ético y un equilibrio vital. El mago o alquimista financiero. Este es el arquetipo hacia el cual aspiramos en el proceso de individuación financiera. El mago comprende las leyes sutiles y materiales de la abundancia. Sabe que la prosperidad es un reflejo de la alineación interna y externa. Es creativo, intuitivo, responsable y capaz de transformar la escasez en riqueza, tanto interna como externamente. No teme al dinero ni lo idolatra. Lo ve como una energía al servicio de un propósito mayor y de la expresión de su alma. Utiliza su genio para crear valor y bienestar para sí mismo y para otros. Estos son solo algunos ejemplos. Otros arquetipos como el creador, el amante, el rey, reina, el sabio, Cenex, que puede aportar la perspectiva a largo plazo y la sabiduría acumulada, en contraste con la impulsividad del puer, también tienen sus manifestaciones financieras. Lo importante es reconocer cuáles de estos patrones energéticos están más activos en tu psique, tanto en su luz como en su sombra. ¿Te identificas con alguno de estos arquetipos? ¿Quizás una combinación de ellos? ¿Cómo se manifiestan en tus decisiones y comportamientos financieros? Observar estas dinámicas arquetípicas sin juicio es como encender una luz en el teatro de tu mente, permitiéndote ver a los actores que han estado dirigiendo la obra de tu vida financiera desde el backstage del inconsciente. Al reconocerlos, puedes comenzar a reescribir el guión, eligiendo conscientemente encarnar sus aspectos más elevados y creativos, y moviéndote hacia la integración del mago financiero que reside en ti. Ejercicio de identificación arquetípica. El panteón financiero interior. Este ejercicio te ayudará a identificar los arquetipos financieros dominantes en tu psique. Reflexión sobre los arquetipos. Lee nuevamente las descripciones de los arquetipos financieros mencionados: inocente, mártir, avaro, guerrero, mago, y considera otros que resuenen contigo como el puer Cenex, creador, etc. Tu selección personal. Elige los 3 o 4 arquetipos que sientas que han tenido o tienen una influencia más significativa en tu vida financiera, tanto en sus aspectos de luz como de sombra. 3. Creación de un altar o panel simbólico, opcional pero recomendado. Busca imágenes en revistas, internet o dibuja símbolos que representen para ti cada uno de los arquetipos seleccionados.
Puedes crear un collage o un pequeño altar con estos símbolos. Esto ayuda a externalizar y concretizar estas energías internas. 4. Diario arquetípico. Para cada arquetipo seleccionado, responde en tu diario a las siguientes preguntas. Nombre del arquetipo. Ej, mi mártir financiero interno. Mi puer inocente. Manifestaciones en sombra. ¿Cómo se ha manifestado este arquetipo de forma limitante o destructiva en mi vida financiera? Sé específico, con ejemplos de comportamientos, creencias, emociones. ¿Qué miedos o necesidades insatisfechas impulsa esta manifestación sombría? Manifestaciones en luz, potencial dorado. ¿Cómo podría manifestarse este arquetipo de forma constructiva y empoderadora si estuviera integrado y sanado? ¿Qué dones, talentos o fortalezas representa en su aspecto luminoso? ¿Cómo podría contribuir a mi genio financiero? Mensaje del arquetipo. Si este arquetipo pudiera hablarte, ¿qué te diría sobre tu relación con el dinero y la prosperidad? ¿Qué lección importante tiene para ti? 5. Diálogo imaginario, opcional. Elige uno de los arquetipos que sientas más problemático o intrigante. Realiza un ejercicio de imaginación activa similar al del diálogo con la sombra financiera, pero esta vez interactuando con la figura arquetípica. Busca comprender su función y cómo puedes ayudarlo a evolucionar hacia su expresión más elevada. 6. Intención de integración. Escribe una intención sobre cómo deseas trabajar con estos arquetipos en el futuro. ¿Cómo puedes conscientemente nutrir sus aspectos luminosos y transformar sus manifestaciones sombrías? Este ejercicio no busca eliminar los arquetipos, lo cual es imposible, sino traerlos a la conciencia para que dejen de controlarte desde la sombra y puedas empezar a colaborar con ellos de forma creativa, aprovechando su inmensa energía y sabiduría para la construcción de tu prosperidad integral. Capítulo 4. El viaje de individuación hacia la prosperidad. Sanando la herida ancestral para reclamar tu soberanía económica. Nos encontramos ahora, oh peregrino del alma, en el corazón mismo del opus magnum junguiano, el viaje de individuación. Ese proceso vital, a menudo arduo pero inmensamente gratificante, de convertirnos en quienes realmente somos, en individuos únicos y completos, diferenciados de la masa y de las expectativas familiares, pero al mismo tiempo profundamente conectados con el self, nuestro centro arquetípico de totalidad. Aplicado al ámbito financiero, este viaje implica sanar la herida ancestral de escasez que muchos cargamos para así poder reclamar nuestra soberanía económica y expresar nuestro potencial de prosperidad de una forma auténtica y alineada con nuestra alma. La individuación no es un camino de aislamiento egoísta, sino de auténtica diferenciación. En el contexto financiero, esto significa cuestionar y, si es necesario, desprendernos de los mandatos, creencias y lealtades inconscientes que hemos heredado de nuestro sistema familiar en relación con el dinero, el éxito y el merecimiento. Como vimos en el primer capítulo, a menudo llevamos cargas que no nos pertenecen, repitiendo patrones de escasez o autosabotaje como una forma de fidelidad ciega a las luchas o limitaciones de nuestros ancestros. El viaje de individuación financiera comienza con el coraje de decir: esta historia de escasez, este miedo, esta creencia limitante, ya no me sirve. Honro a mis ancestros y sus experiencias, pero elijo escribir mi propio guión de prosperidad. Este no es un acto de rebelión adolescente, sino una afirmación madura de la propia identidad y del propio destino. Consideremos el caso de Sofía, cuya familia, durante generaciones, había valorado la seguridad de un empleo estable por encima de cualquier aspiración empresarial. Su padre siempre le decía: más vale pájaro en mano que ciento volando. Sofía, sin embargo, sentía un fuerte impulso emprendedor, una visión para un negocio innovador. Durante años, luchó contra este impulso, sintiéndose culpable y temerosa de defraudar las expectativas familiares y el valor de la seguridad. Su viaje de individuación implicó reconocer que el miedo de su padre provenía de sus propias experiencias de inestabilidad y que ella, en un contexto diferente y con diferentes recursos internos, podía elegir un camino distinto. Al sanar la herida de la falta de apoyo a su singularidad y al permitirse diferenciarse del mandato familiar, Sofía no solo lanzó su negocio con éxito,
sino que sintió una profunda liberación y autenticidad. Paradójicamente, al reclamar su soberanía económica, también estaba, a un nivel más profundo, honrando el potencial no vivido de sus ancestros. Este proceso de sanación de la herida ancestral y de diferenciación a menudo implica reconocer la herida, identificar cómo los patrones familiares de escasez, miedo o desempoderamiento financiero te han afectado personalmente. ¿Qué necesidades emocionales no fueron cubiertas en relación con el dinero y el merecimiento? Duelo y liberación emocional. Permitirte sentir y expresar las emociones asociadas con estas heridas, tristeza por las oportunidades perdidas, propias o de los ancestros, rabia por las limitaciones impuestas, miedo a repetir los mismos patrones. Este duelo es esencial para liberar la energía emocional atrapada. Desidentificación. Consciente, a través de la introspección y el trabajo con la sombra, diferenciarte activamente de las creencias y mandatos familiares que no resuenan con tu verdad actual. Esto puede implicar un diálogo interno en el que afirmas tu derecho a elegir tu propio camino. Resignificación de la lealtad. Comprender que la verdadera lealtad a tus ancestros no es repetir sus sufrimientos, sino vivir la vida más plena y próspera posible, llevando adelante los dones y el potencial que ellos quizás no pudieron realizar. Puedes honrarlos viviendo bien, no sufriendo como ellos. Conexión con el self financiero. A medida que te diferencias de las influencias externas, te abres a la guía de tu self, tu centro de sabiduría interior, que conoce tu verdadero potencial de prosperidad y tu forma única de alcanzarlo. Es escuchar tu propia voz interior por encima del ruido de las expectativas ajenas. Asunción de la responsabilidad adulta. Reclamar tu soberanía económica implica asumir la plena responsabilidad de tus finanzas, dejando atrás cualquier rol de víctima o de niño dependiente. Es empoderarte para tomar decisiones conscientes y crear la realidad financiera que deseas. El viaje de individuación es un camino en espiral, no lineal. Habrá momentos de avance y momentos de regresión a viejos patrones. La clave es la perseverancia, la autocompasión y la guía constante de tu brújula interior. Un aspecto crucial de este viaje es la relación con los arquetipos del ánima, en el hombre, y el animus, en la mujer. Esas figuras internas que representan nuestra contraparte sexual y que juegan un papel fundamental en nuestra relación con el mundo, y por ende, con el dinero. Un animus financiero poco desarrollado en una mujer puede llevarla a depender de otros o a no sentirse capaz de manejar sus propias finanzas. Un ánima financiera reprimida en un hombre puede manifestarse como una excesiva dureza o racionalidad en los negocios, desconectada de la intuición y los valores del corazón. Integrar estas figuras internas es esencial para una prosperidad equilibrada y total. ¿Sientes que estás viviendo un guión financiero escrito por otros? ¿Hay mandatos familiares que te impiden desplegar tus alas hacia la abundancia que anhelas? El viaje de individuación te llama a tomar el timón de tu propia nave económica, a sanar las fugas de energía causadas por las heridas ancestrales y a navegar con confianza hacia el horizonte de tu propia y única prosperidad, guiado por la estrella polar de tu alma. Ejercicio de imaginación activa. El consejo de ancestros para la liberación. Este ejercicio te invita a un encuentro simbólico con tus ancestros para honrarlos, comprender sus legados y pedir su bendición para tu propio camino de prosperidad. Preparación del espacio sagrado. Crea un ambiente tranquilo y respetuoso. Puedes encender una vela en honor a tus ancestros y tener cerca tu árbol genealógico financiero. 2. Relajación y centramiento. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira profundamente. Relaja tu cuerpo y aquieta tu mente. 3. Viaje al encuentro ancestral. Imagina que caminas por un sendero antiguo que te lleva a un lugar sagrado en la naturaleza, quizás un círculo de árboles ancianos o una cueva iluminada. Siente la presencia de tus ancestros esperándote allí. Pueden ser figuras específicas que conociste o figuras simbólicas que representan tu linaje. 4. Honrando el linaje. Acércate a ellos con respeto. Primero, tómate un momento para honrarlos. Agradece la vida que te han transmitido. Reconoce sus luchas, sus esfuerzos y los dones que te han legado.
incluso si algunos legados han sido dolorosos. Puedes decir algo como: os honro y os agradezco la vida. Reconozco vuestras experiencias y el camino que habéis recorrido. 5. Compartiendo tu anhelo. Con humildad y claridad, comparte con ellos tu deseo de sanar los patrones de escasez en tu vida y de vivir una vida de mayor prosperidad y plenitud, no solo para ti, sino también como una forma de honrar su potencial no realizado. Expresa tu intención de diferenciarte de los legados limitantes, sin juicio ni reproche. 6. Pidiendo la bendición. Pide su bendición para tu camino. Puedes decir: pido vuestra bendición para seguir mi propio camino hacia la prosperidad, para sanar las heridas del pasado en mi presente y para vivir una vida que os honre a través de mi plenitud. 7. Recibiendo la respuesta, permanece en silencio, receptivo a cualquier mensaje, imagen, sensación o símbolo que puedan ofrecerte. No esperes necesariamente palabras. La respuesta puede ser una sensación de paz, una luz, un gesto de apoyo. Siente si hay alguna resistencia o si, por el contrario, sientes una liberación o un permiso. 8. Despedida y gratitud. Agradece a tus ancestros por su presencia y por cualquier mensaje o bendición recibida. Despídete con amor y respeto, sabiendo que llevas su fuerza contigo de una nueva manera. 9. Regreso e integración. Regresa lentamente por el sendero a tu conciencia actual. Abre los ojos. Escribe en tu diario sobre la experiencia. ¿Qué sentiste? ¿Qué mensajes recibiste? ¿Cómo te sientes ahora en relación con tu linaje y tu propio camino financiero? Este ejercicio puede ser muy emotivo y sanador. Al buscar conscientemente la bendición de tus ancestros para diferenciarte y prosperar, estás transformando la lealtad invisible que te ataba al sufrimiento en una lealtad luminosa que te impulsa hacia tu realización. Capítulo 5. La sombra dorada en tus finanzas. Descubriendo los talentos y el genio. Reprimidos que anhelan manifestarse como riqueza, llegamos ahora, buscador de la totalidad, a un concepto junguiano de una belleza y un poder extraordinarios: la sombra dorada. Si la sombra común alberga aquello que consideramos negativo o inaceptable, la sombra dorada contiene nuestros más altos potenciales, nuestros talentos más brillantes, nuestras cualidades más luminosas que, por diversas razones, miedo al propio poder, lealtades familiares, condicionamientos culturales, hemos reprimido, negado o proyectado en otros. En el contexto financiero, descubrir y reclamar nuestra sombra dorada es desatar nuestro genio interior, esa combinación única de dones y pasiones que, una vez expresada auténticamente, no solo nos llena de propósito, sino que a menudo se manifiesta naturalmente como prosperidad y riqueza. ¿Por qué reprimiríamos lo mejor de nosotros mismos? Las razones son complejas y profundamente personales. Miedo a sobresalir. Si crecimos en un entorno donde se castigaba el destacar o se valoraba la modestia excesiva, podemos haber aprendido a ocultar nuestros talentos para encajar o evitar la envidia. Lealtad a la escasez familiar. Como hemos visto, podemos reprimir nuestro potencial de éxito para no superar a nuestros ancestros o para no sentirnos culpables por tener más que ellos. Baja autoestima o no merecimiento. Si internalizamos creencias de no ser lo suficientemente buenos o de no merecer la felicidad y el éxito, podemos sabotear inconscientemente la expresión de nuestros dones. Miedo a la responsabilidad. Un gran talento a menudo conlleva una gran responsabilidad. Podemos rehuir nuestro potencial por temor a no estar a la altura de las expectativas o del trabajo que implica desarrollarlo. Proyección. A menudo, admiramos intensamente en otros aquellas cualidades doradas que no reconocemos en nosotros mismos. Proyectamos nuestro propio genio en figuras externas, sintiéndonos pequeños o incapaces en comparación. La sombra dorada financiera puede manifestarse como un talento artístico o creativo no desarrollado que podría generar ingresos si se le diera una oportunidad. Una habilidad natural para el liderazgo o la organización que reprimimos por miedo a tomar el control. Una pasión por enseñar o ayudar a otros que no nos permitimos expresar profesionalmente. Una intuición aguda para los negocios o las inversiones que desestimamos por considerarla poco realista.
una generosidad y capacidad de conectar con la gente que podría ser la base de una red próspera si no fuera opacada por la timidez. Consideremos la historia de Ana, una administrativa eficiente pero profundamente insatisfecha. Siempre había admirado a los emprendedores sociales, a aquellos que combinaban negocios con un impacto positivo en el mundo. Sentía una punzada de envidia y anhelo cada vez que leía sobre ellos pensando, ojalá yo pudiera hacer algo así. En su trabajo de autoexploración, Ana descubrió que esta intensa admiración era una proyección de su propia sombra dorada. Tenía una mente estratégica brillante, una pasión por la justicia social y una gran capacidad de conectar con la gente, talentos que había minimizado por considerarlos normales o por miedo a dejar la seguridad de su empleo. Al comenzar a reconocer y valorar estos dones reprimidos, empezó a desarrollar un proyecto propio de consultoría para ONGs. No solo encontró un propósito profundo, sino que su genio para conectar necesidades con soluciones la llevó a una prosperidad que nunca había imaginado. El genio financiero del que hablamos no se refiere a ser un experto en la bolsa o un magnate despiadado. Se refiere a esa inteligencia única del alma, esa forma particular en que tus dones y pasiones pueden encontrar una expresión valiosa en el mundo, generando un flujo de abundancia como consecuencia natural. Es tu forma auténtica de crear, servir y prosperar. Reclamar tu sombra dorada financiera implica: 1. Identificar proyecciones. Presta atención a las personas que admiras intensamente por sus logros o cualidades financieras. ¿Qué es exactamente lo que admiras? Es muy probable que esas cualidades también residan en ti, esperando ser reconocidas. 2. Explorar talentos olvidados. ¿Qué actividades te apasionaban de niño o joven antes de que el mundo te dijera lo que deberías hacer? ¿Qué habilidades se te daban bien naturalmente, pero nunca consideraste como una fuente potencial de ingresos? 3. Escuchar los anhelos del alma. ¿Qué te llama profundamente, incluso si parece impráctico o demasiado bueno para ser verdad? A menudo nuestros anhelos más profundos son la voz de nuestra sombra dorada queriendo emerger. 4. Permiso y autoaceptación. Date permiso para ser brillante, para tener éxito, para ser abundante. Trabaja en sanar cualquier creencia de no merecimiento que te impida abrazar tu propio genio. 5. Pequeños pasos de expresión. Comienza a dar pequeños pasos para expresar esos talentos y pasiones reprimidas. No tiene que ser un cambio drástico de la noche a la mañana. Puede ser un hobby que retomas, un curso que inicias, un proyecto paralelo. La verdadera riqueza, desde una perspectiva junguiana, no es solo la acumulación de bienes materiales, sino el fruto de la individuación, de la integración de todas nuestras partes, incluyendo nuestra sombra dorada. Cuando vivimos desde nuestro centro auténtico, expresando nuestros dones únicos, entramos en un flujo natural con la vida y la prosperidad se convierte en una manifestación externa de nuestra riqueza interior. ¿Qué talentos, pasiones o cualidades luminosas has mantenido en la sombra por miedo, lealtad o falsa modestia? ¿Cuál es ese genio único que anhela manifestarse a través de ti y que, al hacerlo, podría abrir las compuertas de una abundancia que ni siquiera imaginas? Atrévete a mirar tu propia luz, pues allí reside la clave de tu más auténtica y satisfactoria prosperidad. Ejercicio de descubrimiento de la sombra dorada, el espejo de la admiración y el cofre de los talentos. Este ejercicio tiene dos partes para ayudarte a reconectar con tu potencial reprimido. Parte 1. El espejo de la admiración o lista de admirados. Haz una lista de 3 a 5 personas, conocidas o figuras públicas, a las que admires profundamente por su éxito, su forma de generar riqueza, su impacto en el mundo o alguna cualidad específica relacionada con la prosperidad. Tú cualidades específicas. Para cada persona, identifica de 3 a 5 cualidades o talentos específicos que más admiras en ellas. Sé lo más preciso posible. Su valentía para arriesgar, su capacidad para conectar con la gente, su creatividad para resolver problemas, su generosidad inteligente. 3. El reflejo en el espejo. Ahora considera cada una de estas cualidades admiradas como un posible reflejo de tu propia sombra dorada. Para cada cualidad, pregúntate, ¿de qué manera esta cualidad ya existe en mí, aunque sea en una forma incipiente o no reconocida? ¿En qué situaciones de mi vida he demostrado esta cualidad, aunque sea en pequeña medida?
¿Qué me impediría expresar esta cualidad más plenamente? ¿Cómo podría mi vida financiera transformarse si yo permitiera que esta cualidad floreciera en mí? 4. Apropiación consciente. Escribe afirmaciones en primera persona para comenzar a apropiarte de estas cualidades. Ej. Yo soy valiente y me atrevo a tomar riesgos calculados. Yo conecto auténticamente con las personas, creando redes de apoyo y prosperidad. Parte 2. El cofre de los talentos olvidados. Un viaje a la infancia-juventud. En un estado de relajación, viaja mentalmente a tu infancia y juventud. Recuerda qué actividades te encantaban, qué te hacía perder la noción del tiempo, en qué eras bueno naturalmente, qué soñabas ser o hacer. No te censures con juicios de practicidad. Tu lista de pasiones y dones. Anota todas estas pasiones, talentos y sueños olvidados, por triviales o infantiles que parezcan ahora. 3. El hilo dorado. Observa tu lista. ¿Hay algún hilo conductor, algún tema recurrente, alguna habilidad subyacente que conecte varias de estas actividades? 4. Traducción al presente. Para cada talento o pasión significativa que hayas identificado, pregúntate, ¿cómo podría este talento o pasión encontrar una expresión en mi vida actual, aunque sea como un hobby al principio? ¿Existe alguna forma, por creativa o inusual que sea, en que este don podría contribuir a mi bienestar financiero o al de otros? Si no tuviera miedo y supiera que no puedo fracasar, ¿qué haría con este talento? 5. El primer paso. Elige uno de estos talentos o pasiones y define un pequeño primer paso que podrías dar en la próxima semana para comenzar a explorarlo o expresarlo de nuevo. Este ejercicio es una invitación a enamorarte de nuevo de tu potencial, a reconocer que el oro que buscas fuera a menudo yace latente dentro de ti, esperando el calor de tu atención y el permiso de tu conciencia para brillar. Capítulo 6. Sincronicidad y flujo abundante. Cuando el alma y el universo conspiran para tu bienestar financiero. A medida que avanzamos en nuestro viaje de individuación financiera, sanando las heridas ancestrales, integrando nuestra sombra y comenzando a expresar nuestra sombra dorada, algo mágico comienza a suceder. Entramos en un estado de mayor alineación interna y esta coherencia psíquica parece resonar con el universo de maneras misteriosas y a menudo asombrosas. Es aquí donde nos encontramos con el concepto junguiano de sincronicidad. Esas coincidencias significativas, esos eventos aparentemente casuales pero profundamente conectados por un sentido y un propósito, que nos indican que estamos en el camino correcto y que el alma y el universo conspiran para nuestro bienestar, incluyendo nuestra prosperidad. Jung definió la sincronicidad como un principio de conexión acausal, lo que significa que no se rige por la ley de causa y efecto lineal que domina nuestra percepción ordinaria de la realidad. Más bien, sugiere un orden subyacente, una inteligencia o un campo de significado que conecta los eventos internos, pensamientos, emociones, sueños, arquetipos activados, con los eventos externos de una manera que trasciende la lógica convencional. Cuando estamos profundamente alineados con nuestro self, con nuestro propósito álmico, parece que nos volvemos más permeables a este campo de sincronicidad, y el universo comienza a hablarnos a través de estas señales. En el contexto de la prosperidad, las sincronicidades pueden manifestarse como pensar en una oportunidad de negocio y poco después encontrarte casualmente con alguien que tiene la conexión o el recurso clave para llevarla a cabo. Necesitar una suma de dinero específica para un proyecto alineado con tu alma y recibirla de una fuente inesperada o a través de una casualidad afortunada. Estar buscando un mentor o guía en un área financiera y que esa persona aparezca en tu vida de forma imprevista. Ver repetidamente ciertos números, símbolos o escuchar frases que confirman una intuición o una decisión financiera que estás contemplando. Soñar con una solución a un problema económico y luego encontrar pistas en el mundo exterior que te llevan a esa misma solución. Estas no son meras suertes o coincidencias aleatorias. Son, desde la perspectiva junguiana, manifestaciones de la interconexión entre nuestra psique y el mundo, señales de que estamos vibrando en armonía con un flujo mayor.
Es como si, al ordenar nuestro mundo interior, el mundo exterior comenzara a reflejar ese orden y esa armonía de formas sorprendentes. Consideremos a David, un escritor que había estado luchando por años para publicar su primera novela, una obra profundamente conectada con su viaje personal de sanación. Había trabajado intensamente en sus bloqueos internos, en su miedo al rechazo, su sombra financiera, y en reconocer el valor de su mensaje, su sombra dorada. Un día, sintió un fuerte impulso de visitar una pequeña librería de segunda mano que no frecuentaba. Allí, casualmente, se encontró con un antiguo profesor universitario al que no veía en años, quien resultó tener conexiones con una editorial independiente que estaba buscando precisamente el tipo de manuscrito que David había escrito. La publicación de su novela no solo le trajo reconocimiento, sino también una inesperada estabilidad financiera. Para David, esta cadena de eventos fue una clara sincronicidad, una confirmación de que su trabajo interno había abierto un camino para que el universo conspirara a su favor. Para cultivar la receptividad a la sincronicidad y entrar en un flujo abundante, es útil mantener una intención clara pero flexible, saber lo que deseas manifestar en términos de prosperidad y propósito, pero estar abierto a que llegue de formas inesperadas. El universo a menudo tiene una imaginación mayor que la nuestra. Prestar atención a la intuición y los impulsos sutiles. A menudo, la sincronicidad se anuncia a través de pequeñas corazonadas o impulsos a hacer algo que parece irracional. Aprender a confiar y seguir estas guías internas. Vivir en el presente. La sincronicidad ocurre en el aquí y ahora. Si estamos demasiado atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro, podemos perdernos las señales que se nos presentan. Cultivar la gratitud. Un estado de gratitud eleva nuestra vibración y nos hace más receptivos a las bendiciones del universo. Agradecer las pequeñas sincronicidades abre la puerta a otras mayores. Llevar un diario de sincronicidades. Anotar estas coincidencias significativas nos ayuda a reconocer los patrones y a fortalecer nuestra fe en este principio de conexión. Confiar en el proceso del alma. Entender que la prosperidad es parte de un viaje mayor de individuación. A veces, los desvíos o retrasos aparentes son necesarios para nuestro aprendizaje y crecimiento, y pueden conducir a sincronicidades aún más profundas más adelante. Es importante no forzar la sincronicidad ni caer en el pensamiento mágico simplista. No se trata de pedir al universo y esperar pasivamente. Se trata de hacer nuestro trabajo interno de alineación, de tomar acciones inspiradas y de estar atentos y abiertos a las formas en que el universo responde y colabora con nuestros esfuerzos, cuando estos provienen de un lugar de autenticidad y conexión con el alma. Cuando tu vida financiera comienza a estar marcada por un flujo creciente de sincronicidades, es una señal poderosa de que has trascendido muchos de tus bloqueos ancestrales y de que estás operando desde un lugar de mayor totalidad. Tu genio financiero no es solo una capacidad interna, sino una danza co-creativa con la inteligencia del universo, donde tu alma y el cosmos conspiran armoniosamente para tu bienestar y el de aquellos a quienes sirves con tus dones. ¿Has experimentado momentos de sincronicidad en tu vida, quizás relacionados con oportunidades o recursos financieros? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué estabas haciendo interna o externamente que pudo haber propiciado esa conexión? Al reconocer y valorar estas experiencias, invitas a que más de esta magia significativa entre en tu vida. Ejercicio de sintonización con el flujo sincrónico, el mándala de la intención abundante. Este ejercicio combina la intención clara con la apertura a la guía sincrónica del universo, utilizando el poder simbólico del mándala. One. Clarifica tu intención de prosperidad. ¿Qué aspecto de tu prosperidad o genio financiero deseas ver manifestado o apoyado por el flujo sincrónico del universo en este momento? Sé específico, pero enfócate en la esencia de lo que deseas, no necesariamente en la forma exacta en que debe llegar. Deseo atraer las oportunidades y recursos perfectos para lanzar mi proyecto X con éxito y alegría. O deseo experimentar un flujo constante de clientes ideales para mis servicios y... Tú. Crea tu mándala de intención.
Toma una hoja de papel y dibuja un círculo grande. Este es el contenedor sagrado de tu intención. En el centro del círculo, escribe una palabra clave o dibuja un símbolo que represente tu intención principal. Alrededor del centro, de forma intuitiva, dibuja, escribe palabras o pega imágenes, si haces un collage, que simbolicen los diferentes aspectos de tu intención, los recursos que necesitas, las cualidades que deseas encarnar o los sentimientos que asocias con su realización. No te preocupes por la perfección artística. Deja que tu inconsciente te guíe. Mientras creas tu mándala, mantén tu intención en mente y corazón, sintiendo la emoción de que ya está sucediendo. 3. Meditación de activación y apertura. Una vez que tu mándala esté completo, colócalo frente a ti. Siéntate en meditación. Contempla tu mándala durante unos minutos, absorbiendo su energía y su mensaje. Cierra los ojos. Visualiza tu mándala como un portal de energía brillante. Imagina que tu intención, representada por el mándala, se irradia desde ti hacia el universo. Ahora, cambia tu enfoque de emitir a recibir. Visualízate como un receptor abierto, listo para percibir y acoger las señales, oportunidades y sincronicidades que el universo te enviará en respuesta a tu intención. Afirma internamente: yo estoy abierto y receptivo a la guía y el apoyo sincrónico del universo. Confío en que las personas, recursos y oportunidades perfectas están llegando a mí en el momento perfecto y de la manera perfecta para la realización de mi más alta prosperidad y propósito. Gracias. Full atención. Plena a las señales. Coloca tu mándala en un lugar donde puedas verlo a menudo, quizás en tu espacio de trabajo o junto a tu cama. En los días y semanas siguientes, mantén una atención plena y curiosa a cualquier coincidencia significativa, impulso intuitivo, encuentro inesperado o idea súbita que pueda estar relacionada con tu intención. Anótalos en tu diario de sincronicidades. 5. Acción inspirada. Cuando percibas una señal sincrónica clara, actúa sobre ella con confianza, incluso si implica salir de tu zona de confort. La sincronicidad a menudo requiere nuestra participación activa para que se despliegue plenamente. Este ejercicio te ayuda a enfocar tu energía creativa y al mismo tiempo a soltar el control sobre el cómo, permitiendo que la sabiduría mayor del universo participe en la manifestación de tu prosperidad alineada con el alma. Hemos llegado al final de este particular descenso a las profundidades de la psique, guiados por la sabiduría de Carl Jung, en busca de las raíces de nuestros bloqueos financieros y del oro oculto de nuestro auténtico genio para la prosperidad. Ha sido un viaje, espero, tan revelador como transformador, un camino que nos ha llevado desde las sombras del inconsciente familiar hasta la luz de nuestra sombra dorada, y desde la comprensión de los arquetipos que nos habitan hasta la experiencia de la sincronicidad que nos conecta con el flujo del universo. A lo largo de estas páginas sonoras, hemos aprendido que nuestra relación con el dinero es mucho más que una cuestión de cifras y estrategias. Es un espejo fiel de nuestra relación con nosotros mismos, con nuestros ancestros, con nuestros miedos más profundos y con nuestros potenciales más luminosos. Descifrar los guiones heredados de escasez, abrazar nuestra sombra financiera con compasión, reconocer la danza de los arquetipos en nuestra psique, emprender el viaje de individuación hacia nuestra soberanía económica y, finalmente, atrevernos a reclamar los talentos de nuestra sombra dorada, son los pasos alquímicos que transmutan el plomo de la limitación en el oro de una prosperidad integral y con sentido. La verdadera riqueza, como hemos descubierto, no reside únicamente en la acumulación de bienes materiales, sino en un estado de totalidad e integración, donde la sombra se ha convertido en aliada, donde el pasado ha sido honrado y sanado, y donde nuestro presente se vive desde un centro de autenticidad y propósito. Es la prosperidad que emana de un alma que se conoce a sí misma, que ha hecho las paces con sus demonios internos y que se atreve a expresar su singularidad en el mundo. Recuerda, valiente explorador del inconsciente, que el oro de tu potencial financiero, ese genio único que anhela manifestarse, no está en algún lugar lejano o fuera de tu alcance. Reside en las profundidades de tu propia psique, esperando ser descubierto, desenterrado
y pulido por el trabajo valiente y constante del autoconocimiento. Las herramientas que te he ofrecido, la introspección, el trabajo con sueños, la imaginación activa, el diálogo con tus partes internas, son llaves poderosas para acceder a ese tesoro interior. Este no es el final de un camino, sino el comienzo de una forma de vida más consciente, más integrada y, por ende, más próspera. El viaje de individuación es continuo, y cada descubrimiento, cada sanación, cada acto de valentía al expresar tu verdad, te acerca más a la plenitud que tu alma anhela. Te invito a continuar este trabajo con perseverancia, curiosidad y una profunda compasión hacia ti mismo. Los patrones ancestrales pueden ser profundos, pero tu capacidad de transformación y crecimiento lo es aún más. Que la luz de la conciencia ilumine siempre tu relación con el dinero, convirtiéndolo en un sirviente de tus más altos propósitos y no en un amo de tus miedos. Que encuentres la alegría de expresar tu genio financiero único, contribuyendo con tus dones al bienestar del mundo. Y que, al sanar tus propias raíces de escasez, contribuyas, gota a gota, a la sanación del inconsciente colectivo, ayudando a tejer un futuro donde la prosperidad sea un derecho del alma y una expresión de nuestra interconexión fundamental. El viaje hacia tu sombra dorada te aguarda. Camina con confianza, pues llevas dentro de ti todo lo necesario para brillar, 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 necesario